Les bendiga, hermanos, bendiciones. Vamos a dar inicio nuevamente a nuestras lecciones para el día de hoy. Seguimos en nuestra sección de difundir las buenas nuevas. Vamos a elevar unas palabras de oración para que nuestro Padre Celestial siempre nos respalde. Vamos a orar. Padre amado que habitas en los cielos, gracias te damos porque tú has bendecido nuestra vida. Gracias por guardarnos hasta este momento. Te ruego que en esta hora tú, Señor, toques nuestros corazones y que juntos, Señor, podamos aprender de ti. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén, hermanos. Como les decía, estamos aquí para aprender una vez más de nuestro Padre Celestial y seguimos con nuestro tema, difundir las buenas nuevas. Y ahora vamos a ponerle el tema de evangelismo personal. Hoy vamos a hablar del evangelismo personal. Lo importante es que nosotros estemos preparados para que siempre tengamos palabras para hablarle a nuestro semejante, ¿verdad? Vamos a tener nuestra lectura en Isaías 52:7. Y vamos a tener en esta lección, pues lo que queremos, ¿verdad?, es que nosotros comprendamos que todo cristiano es llamado a dar testimonio. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de reconocer y debemos de cumplir las responsabilidades que como creyentes tenemos, y la primera responsabilidad que tenemos es de dar testimonio, ser testigos de lo que Dios ha hecho en el Señor Jesucristo y ha hecho con nosotros, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 52:7 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación. Pero yo encontré otra versión muy bonita que me llamó bastante la atención, que dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación. La noticia de que el Dios de Israel reina. Qué bonita palabra, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies, dice, los que anuncian la palabra del Señor. Y ahorita vamos a ver nosotros en nuestra lección que nosotros somos los llamados a llevar esa palabra, y tenemos que estar preparados en nuestra vida para en todo momento nosotros podamos hacer evangelismo, y a eso le llamamos evangelismo personal. Vamos a buscar en nuestra Biblia. Ahí, si ustedes tienen ahí su Biblia, busquemos. Si no, yo les leo Colosenses 4:2, capítulo 4, versos 2 al 4. Debemos de estar siempre, nosotros estar dispuestos imagínense, a orar para que Dios nos dé oportunidades para presentar el evangelio. Imagínense, yo aprendía en esta lección, ¿verdad?, que nosotros tenemos que orar para que Dios nos dé la oportunidad de presentar su palabra, para que Él nos permita, nos provea a las personas necesarias para poder llevarles ese mensaje. Entonces vamos a aprender, ¿verdad?, que al menos yo lo aprendí, que nosotros tenemos que orar por aquel a quien le vamos a llevar la palabra, para que Dios ponga en nuestro camino a la persona que necesita palabra del Señor. Y si ya oramos y de plano, pues tenemos que cumplir, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en Colosenses 4:2 al 4. Dice de la siguiente manera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Dice que el apóstol Pablo nos habla aquí, ¿verdad?, que hay que orar para que Dios nos dé palabra, ¿verdad?, para poder explicar y hablarle a aquel que lo necesita, porque hay mucha necesidad de Cristo. Nosotros tenemos que dar testimonio de que Cristo vive, de que Cristo reina, de que Cristo permanece para siempre, pero que sobre todo que Cristo puede salvar nuestra alma. Ese es
parte del testimonio que nosotros tenemos que dar, que el Señor Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y vino a morir para rescatarnos a nosotros y rescatar nuestra alma. Entonces ahora, ¿verdad? Que en nuestras oraciones siempre recordémonos de orar para que Dios ponga a las personas que necesitan la palabra del Señor y que nosotros le podamos hablar. Pero eso tiene una preparación, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que preparar. Es cierto, no vamos a saber la Biblia de memoria toda, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener versículos claves para poder hablarle a la persona que Dios nos ponga al frente. No es necesario que les contemos la Biblia toda, ¿verdad? Sino con que sepamos versículos claves. Y creo que una de las mejores historias para evangelizar es la historia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como Él milagrosamente vino al mundo, vino a morir para salvarnos a nosotros. Y además si nosotros pedimos la dirección de Dios, Dios mismo va a ser el que va a poner palabras en nosotros. Él va a poner palabras para que nosotros hablemos lo que Él quiera, no lo que nosotros queramos según nuestras palabras, ¿verdad? Vamos también a leer en Hechos 4, 23, 21. Vamos a leer en el libro de Hechos 4, 23, 21. Ahí nos relata la historia, ¿verdad? De que Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar su palabra, por hacer sanidad de un cojo, ¿verdad? Ellos fueron encarcelados, de ahí fueron liberados, pero ellos después de que fueron liberados no tuvieron temor, no fueron ellos a esconderse, sino al contrario. Se les voy a leer aquí en el versículo 23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Les decía, ¿verdad? Ellos fueron encarcelados por sanidad de un cojo, pero me llama la atención el capítulo 29, el verso 29 del capítulo 4 que dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo hablar de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre del Señor Jesucristo, del Santo Hijo, de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado al lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Ellos fueron encarcelados, es que no tengo lentes, por eso no mucho miro. Fueron ellos encarcelados por la sanidad de un cojo, fueron azotados, fueron golpeados, ¿verdad? Pero después cuando ellos salieron, no salieron a quejarse, no salieron cabizbajas, sino al contrario, salieron a contar las maravillas de Dios y salieron a orar para que Dios respaldara la palabra que ellos llevaban, para que Dios los respaldara y los ayudara. Entonces a nuestras vidas vienen situaciones difíciles, ¿verdad? Pero de todas maneras nosotros tenemos que seguir orando para que nuestro Dios nos dé palabra. Ahorita el mundo necesita tanto de Dios, necesitamos tanto de Dios, y es ahorita que nosotros tenemos que activarnos y hablarle a aquel que lo necesita, de que hay un Dios todopoderoso que vive y que puede salvar nuestra alma. Tenemos que buscar nosotros las oportunidades para hablarle a aquel que lo necesita. No tenemos que esperar que las oportunidades lleguen a nosotros, sino dice que nosotros mismos tenemos que estar buscando las oportunidades. Pero si nosotros buscamos las oportunidades, tenemos que estar listos, porque no podemos buscar, bueno, yo voy a hacer esto, pero no me he preparado, ¿verdad? Tengo que estar preparado, tengo que saber lo que voy a hablar, lo que voy a decirle. Como les decía, no es necesario que sepamos la Biblia. Si la sabemos, ¿verdad? Si nuestra mente y memoria no funciona, pues mientras más versículos nos sepamos, mejor, ¿verdad? Pero con que nosotros vayamos con versículos claves y les hablemos del amor de Dios en versículos claves, Dios va a hacer la obra. Hay dos verdades fundamentales que todo creyente tiene que hablar, que todo creyente tiene que exponer. Y en primer lugar, debemos de advertirles a la humanidad que hay un juicio para el pecado. Recordemos que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero debemos nosotros de ir al mundo con la gente del mundo que no conoce de nuestro Dios y advertirles que hay un juicio para ellos, que hay un juicio. Pero así como hay un juicio, del segundo punto debemos de decirles
quién es nuestro abogado, que nosotros tenemos un abogado que se llama Jesucristo, que vino, que Él perdonó los pecados para que nosotros pudiéramos recibir la vida eterna. Esa es una gran verdad que nosotros así en palabras sencillas podemos informarle o exponerle a las personas que Dios nos ponga enfrente. Que primero tenemos que hablarle que el pecado trae consecuencias. Tenemos que hablarles que hay un juicio para las personas que están viviendo en pecado. Y después de que les advertimos, ¿verdad?, de que hay un peligro ahí, les tenemos que venir y darles la solución, que es hablarles de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino al mundo a perdonar pecados, y a perdonar el pecado dice que aunque sea el pecado más rojo, el peor pecado, si nosotros nos arrepentimos, esos pecados Dios los vuelve blancos. Él los borra de nuestra vida, ¿verdad? Los echa en lo profundo de la mar. Pero lo fundamental es que nosotros estemos listos para compartir la palabra del Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Advertirle que el pecado es pecado, el pecado tiene consecuencias y que hay un juicio para eso. Pero si no queremos ese juicio, tenemos un abogado. Y ese abogado se llama Jesucristo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recibirlo, pedir perdón, pedirle a Él que nos perdone, y Él va a morar en nuestro corazón, y entonces nuestra vida va a ser diferente. Ya no vamos a estar nosotros en el grupo de los pecadores, vamos a estar en el grupo de los lavados con la sangre de Cristo. Un mensaje tan corto, tan práctico, pero que encierra mucho. Ahí le estamos diciendo, con esos dos principios estamos diciéndole al mundo, al pecador, que tiene que arrepentirse. Y no le hicimos una gran historia, ¿verdad? No hicimos, sino le hablamos del pecado, de las consecuencias del pecado, y que para si no quieren sufrir esa consecuencia, hay un Salvador, que ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Hechos 10, 42 y 43. Vamos a leer Hechos 10, versos 42 y 43. Dice la palabra: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Nosotros estábamos en la lista de los pecadores, ¿verdad? Pero encontramos a un abogado y dice que en Él son perdonados los pecados. Entonces nosotros tenemos que hablarle esto al mundo. Esto lo tenemos que decir a la gente, que hay un pecado, pero que tenemos un mediador, tenemos un abogado que nos defiende. ¿Y cómo nos defiende? Porque Él ya pagó por nosotros. Él ya pagó por nosotros, ya derramó su sangre preciosa por nosotros. Entonces tenemos a quien acudir. Esa es la verdad que nosotros tenemos que compartir día a día con las personas que podamos. Vamos a leer también en Judas, capítulo 22, capítulo 1, porque Judas solo tiene uno. Vamos a leer Judas, capítulo 1, verso 22 y 23 también. Y nos dice la palabra: a algunos que dudan convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué nos está hablando aquí Judas? Que nosotros tenemos que, al que tiene dudas, convencerlo. Pero no, ¿cómo lo vas a convencer? Con la palabra del Señor, con la preparación que nosotros ya tengamos de la palabra del Señor, y podemos hablarle y convencerlos del pecado en el que están, convencerlos en la mala manera que se está viviendo, ¿verdad? Y también nos dice: y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Se nos es demandado, hermanos, que nosotros vengamos y hablemos a aquel que Dios nos ponga enfrente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay tanta necesidad, y yo les decía la semana pasada, no sabemos si va a ser la única o última oportunidad que va a tener aquel de escuchar palabra del Señor. Y nosotros somos los indicados. Si nosotros tenemos a alguien enfrente, oremos, hablemos con Dios y pidámosle palabras, pidámosle que el Espíritu Santo actúe, y que nosotros vamos a llevar este mensaje de salvación a aquel que lo necesita, al que está viviendo en pecado, que le llevemos este mensaje de salvación, que hay un castigo eterno para la manera en que están viviendo,
para la manera pecaminosa en que se está viviendo, pero también démosle la solución que es nuestro Señor Jesucristo. Hablemosles que hay un Señor Jesucristo que vino, que murió por nosotros y que Él nos puede, si nosotros lo aceptamos como Salvador, Él nos va a ayudar a que esa condenación que estaba para nosotros ya no sea para nosotros, ¿verdad? Porque Él ya pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, hermanos, esa es la forma que tenemos de tener evangelismo personal, ¿verdad? No es tan difícil ni es tan aterrador, ¿verdad? Con esta pequeña, ahí sí que joyas, ¿verdad? Podemos decir que con estas dos advertencias que nosotros le hagamos, con la advertencia que nosotros le hagamos a la persona y con la solución que les estamos dando, ahí tenemos nuestra evangelización personal. No es necesario que hablemos horas y horas y horas, sino con estas dos verdades estamos evangelizando. Entonces nosotros vamos a dar gracias a Dios ahorita, ¿verdad? Espero que esta enseñanza les haya servido muchísimo, que nosotros entendamos, ¿verdad? Y que siempre pidamos la dirección de nuestro Padre Celestial, que el Espíritu Santo siempre hable por medio de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y sobre todo tener una evangelización eficaz. Dar testimonio para que cuando testimonio con nosotros mismos, que nosotros seamos las Biblias abiertas que ellos puedan estar leyendo, ¿verdad? Para cuando llegue esa palabra, llegue con poder, ¿verdad? Pero siempre orándole a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza y que nos ayude en esta semana que estamos iniciando, que podamos hablar del Señor Jesucristo a todo aquel que el Señor, que nuestro Dios ponga enfrente de nosotros, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, gracias te damos porque tú nos has bendecido. Te ruego que esta semana, Padre, tú nos permitas, Señor, evangelizar personalmente, Señor, a alguna persona. Tú sabes, Señor, a quienes debemos de hablarle, Padre Celestial. Te ruego que nos bendiga, Señor, que nos uses, Padre Celestial, y que pongas, Señor amado, enfrente de nosotros o que pongas a nuestro lado a la persona que tú quieres que nosotros le llevemos tu palabra. En el nombre de Jesús, yo doy gracias por los que están escuchando esta enseñanza, Padre. Gracias, Padre Celestial, de una manera muy especial. Bendecimos su santo nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.